Baguette fragante con relleno de carne jugosa. Hoy compartiré una receta de un plato abundante con notas francesas. Cortamos un pedacito de chalote en trozos pequeños. Su sabor es tónico y su olor fragante. Ponemos la sartén en el fuego y ponemos una cucharadita de mantequilla en ella. También ponemos las cebollas allí. Revuelva con una espátula de madera para que no se queme. Cuando los chalotes estén ligeramente dorados, extienda 400 gramos de carne picada en la sartén. Es necesario amasarlo adecuadamente para distribuirlo uniformemente sobre la superficie. Ponemos fuego medio o pequeño. Cubrimos con una tapa. No se preocupe por el relleno 20 minutos. Vamos a preparar el tomate. Tomamos un tomate y eliminamos todo lo que no sea necesario. Luego cortamos el tomate en trozos pequeños. El siguiente en la línea es el ajo. Un diente fragante es suficiente. Amasar con la ayuda de la cuchilla y picar finamente. Si desea deshacerse de un olor peculiar, simplemente quite el centro. Vamos a añadir un poco de vegetación. Corte algunas plumas de cebolla verde. Por cierto, contiene una gran cantidad de vitamina A y hace que los platos no solo sean sabrosos, sino saludables. Un poco más de vegetales, esta vez el eneldo. Lo usamos para que el plato tenga aroma y sabor refrescante. Es hora de enviar las verduras a la sartén. También ponemos sal y pimienta negra molida. Después mezclamos bien y dejamos reposar otros 10 minutos. Las verduras se asarán un poco y darán a la carne todo su jugo. Y no perderemos el tiempo. Prepararemos el baguette. Con un cuchillo afilado, corte la parte superior del pan, agarrando un poco de pulpa del medio. Haga esto con cuidado y sin prisas para no lastimarse. Tenemos que tener un bote de pan largo. Retire la pulpa restante del centro para dejar espacio para el relleno y después pasemos al queso. Se debe rallar. Usamos una variedad danesa Havarti. Es un queso semisólido hecho de leche de vaca. Se derrite bien y tiene un sabor cremoso. El queso rallado se envía al relleno y se mezcla. Si la carne picada aún está tibia, el queso comenzará a derretirse ligeramente. Esto no importa. Puedes rellenar el baguette. Extiende uniformemente la carne picada a lo largo de la longitud. Intente no dejar espacios vacíos. Presione bien el relleno con una cuchara. Esta cantidad debe ser suficiente para todo el baguette. Enviamos nuestro plato al horno durante 15 o 20 minutos. La temperatura de 180 grados centígrados. El baguette está dorado. Puede hacerlo, córtelo en porciones. ¿Oyes un sonido apetitoso? Esta crujiente corteza tostada se hace sentir. Los amantes de la salsa pueden poner salsa de tomate encima. Resaltará perfectamente la nota de tomate. Se ve genial. La corteza crujiente y el relleno jugoso es como lo prometimos al inicio. Créame, vale la pena intentarlo. Delicioso.